noches vamos a continuar, estamos ya en la lección número 11 y esta lección se titula La promesa es para usted. Vamos a detenernos sobre los versos 38 y 39 del capítulo 2, ahí donde estamos estudiando, y en esta lección vamos a explicar 4 principios para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Así que vamos rápidamente a la palabra. Allá en Hechos capítulo 2 versos 38 y 39. Si ya lo tienes, vamos a leer la palabra. Dice: Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Antes de irse, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén. Eso lo podemos encontrar en Hechos, en el capítulo 1, en los versos 4 y 5. Vamos a leerlo para recordar, para entrar un poco al contexto y recordando un poco de dónde nos encontramos en ese momento. Hechos 1, 4 y 5 dice: una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Aquí vemos la promesa del Señor Jesús sobre el bautismo en el Espíritu Santo, el cual es una experiencia diferente y posterior a la regeneración. Los discípulos obedecieron el mandato que el Señor les dio. Ellos se quedaron en Jerusalén, esperaron unánimes juntos, 120 creyentes allá en el aposento alto, hasta que llegó el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre ellos, todos son llenos del Espíritu Santo, descienden unas llamas como unas lenguas de fuego. Y entonces estos 120 creyentes que estaban allí esperando la promesa del Padre empezaron a hablar en idiomas desconocidos, en idiomas que ellos jamás habían aprendido, según el Espíritu los capacitaba para hacerlo. Recordemos que habían judíos que estaban en Jerusalén, que habían venido de diferentes partes del mundo conocido de ese entonces y habían venido a la fiesta de la Pascua y se habían quedado para esperar el día de Pentecostés. Ahí estaban cuando ellos escuchan el estruendo del viento recio, toda la bulla de las lenguas. Entonces se acercan al lugar donde estaban los discípulos que ya estaban hablando en lenguas, y estos judíos se quedan atónitos y confusos, no entendían lo que estaba pasando. De hecho, si nos detenemos a pensar y a reflexionar un poco en ese momento, yo creo que hasta el momento hoy sería algo totalmente asombroso escuchar a galileos que no tenían estudios, que no tenían letras, hablar en diferentes idiomas y poder escuchar el mensaje del Evangelio, las maravillas de Dios en tu propio idioma sin que esa persona lo haya estudiado. Las lenguas no son una capacidad especial para aprender un idioma, porque entonces habrían muchos que no son cristianos y tendrían el don de lenguas, y eso no es así. El milagro fue asombroso al darle la capacidad a estas personas de hablar en idiomas que nunca habían aprendido. En esta lección vamos a detenernos un poco, vamos a repasar el mensaje que Pedro le da a la multitud el día de Pentecostés y después vamos a estudiar cómo podemos ser bautizados en el Espíritu Santo siguiendo ciertos principios que la Escritura nos muestra. No hay algo así como un checklist, no hay como unos pasos únicos estrictos para ser bautizados en el Espíritu Santo, pero sí hay ciertos principios que podemos seguir y que debemos seguir si tenemos el anhelo de recibir esta promesa, este don por parte del Padre. Muy bien, vamos nuevamente a repasar el mensaje de Pedro a la multitud. Recordemos que el mensaje está en Hechos en el capítulo 2, inicia en el verso 12 y termina hasta el 41.
Es todo el mensaje que Pedro da, y este mensaje gira alrededor de dos preguntas. La primera pregunta es la que hace la multitud. Bueno, las dos preguntas las hace la multitud, pero esta primera pregunta la podemos encontrar en el verso 12. Dice la palabra: quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la primera parte sobre la cual se centra el mensaje que Pedro le da a la multitud. La multitud quería saber por qué los creyentes estaban hablando lenguas. Pedro les explicó que este era el don prometido por el Padre, el cumplimiento de la profecía de Joel. Verso 17: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sobre sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Esto estaba profetizado desde Joel. En los últimos tiempos derramaré mi espíritu. Recordemos que los últimos tiempos iniciaron desde la primera venida del Señor y concluirán con su segunda venida. Y a partir de ese momento, el día de Pentecostés, se cumple la profecía que el Señor había dado a través de Joel. Y esto era lo que estaba sucediendo ahí, y era lo que Pedro les estaba diciendo a la multitud. Lo que ustedes ven, lo que ustedes oyen, es la profecía cumplida que está en el libro de Joel. Pedro continuó predicando las buenas nuevas del Evangelio. Muchos de estos judíos ya habían escuchado de Jesús, incluso conocían seguramente de Jesús. Vean el verso 22, dice: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. La multitud que estaba escuchando el mensaje de Pedro era un grupo de judíos que probablemente, muy seguramente, habían estado el día de la entrada triunfal. Habían venido para la Pascua y por lo tanto se habían enterado de aquel famoso profeta Jesús de Nazaret de Galilea, que había llegado a Jerusalén, que había hecho muchos milagros y que los líderes judíos habían matado, habían clavado en una cruz. Habían escuchado de Jesús. Y aquí Pedro empieza a explicar que por el plan de Dios, el Señor Jesús había sido entregado en manos de gente pecadora, de los incrédulos, de los gentiles, a través de los judíos no creyentes, y el Señor Jesús había muerto. Todo eso estaba en los planes del Señor. Eso no fue un error, no fue algo que se le salió de las manos al Señor. Todo estaba entre los planes de Dios. Sin embargo, también recordemos que las personas que hicieron esto eran totalmente culpables por las decisiones que habían tomado de entregar a Jesús. Entre ellos está Judas. Pero la historia no acaba allá, y esa es la parte que Pedro les está contando, y es la parte esencial, diría yo, si puedo usar esta palabra, o complementaria, lo que cierra el círculo en el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es solo que Jesús vino al mundo, no es solo que Jesús murió por nuestros pecados, sino es también importante siempre mencionar que el Señor Jesús resucitó de los muertos, que murió, realmente murió, fue crucificado y murió. Y sin embargo, al tercer día resucitó de entre los muertos y está vivo, caminó entre los apóstoles, comió con ellos, les dio pruebas indubitables de que Él estaba vivo. Y entonces el Señor Jesús, que había resucitado, fue levantado al cielo y había recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, la cual Él estaba derramando sobre los creyentes el día de Pentecostés. Esto es maravilloso, porque el hecho de que los creyentes estén siendo bautizados en el Espíritu Santo significaba que Jesús mismo, el Cristo vivo, el que había estado muerto, lo estaba haciendo y estaba cumpliendo su promesa y estaba aprobando a su iglesia. Y de esta manera el Señor, Dios, el Padre, estaba aprobando a Jesús
de manera tangible ante los hombres, y eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Ellos estaban siendo testigos presenciales de cómo el Padre le había dado a Jesús la promesa del Espíritu Santo, la cual estaba siendo derramada sobre la iglesia. No era una casualidad, no era algo sin sentido, o como algunos decían que estaban borrachos, que estaban locos y se burlaban de ellos. No, era el cumplimiento de una promesa, de una profecía. Vamos a ver el verso 32 y 33 del capítulo 2. Dice la palabra: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. El bautismo en el Espíritu Santo juega un papel fundamental en el Evangelio, porque es la muestra palpable, visual, auditiva de que Jesús está vivo y Él derrama su Espíritu Santo sobre su iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo es parte fundamental del Evangelio. El Evangelio se sostiene en 4 pilares. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza en el Espíritu Santo y Cristo viene. Esos son los 4 pilares que sostienen la fe cristiana. En respuesta a esto, la multitud hizo una pregunta, y aquí es donde entra la segunda parte del mensaje del apóstol Pedro. En el verso 37 dice la palabra: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos? Esta es la segunda pregunta que hace la multitud al apóstol Pedro. Muchos de los que escucharon el mensaje aceptaron lo que Pedro estaba diciendo, aceptaron la respuesta de Pedro a la primera pregunta. Ellos habían entendido que el Señor estaba derramando su Espíritu Santo, que era el cumplimiento de la profecía, y eso significaba que el Mesías ya había venido. Eso significa que Jesús era el Mesías, que ellos lo habían rechazado al que tanto estaban esperando, y entonces estaban en un serio problema, porque el Padre estaba dándole gloria a Jesús a través del derramamiento del Espíritu Santo y demostrando que Jesús es el Mesías y que está vivo. Ellos estaban conscientes en ese momento de su gran pecado y querían ahí recibir las bendiciones de Dios, no quedarse fuera. Ellos querían de Dios. Versos 38 y 39 dice: Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, noten ese entonces, o sea, después de haber hecho lo anterior, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Recordemos que el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, es el bautismo en el Espíritu Santo, la cual viene después. Dice el verso 39: esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Para quién es el don? De acuerdo a este texto, ¿para quién es esta promesa? No es solo para los apóstoles. Pedro es muy claro al decir que no es solo para los apóstoles, ni solo para los primeros creyentes, ni para la primera iglesia. No,
La promesa es para todo aquel que el Señor llamare. ¿Y a quiénes está llamando el Señor? Dice la palabra que Dios está llamando a todos los hombres a reconciliarse con Él, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y el arrepentimiento es dejar el pecado, abandonar el camino del mundo y volverse a Dios. Así que el Señor está ofreciendo esta bendición a todos los que deseen, a los que se arrepienten de sus pecados. El Señor está ofreciendo el don maravilloso de su Espíritu Santo a todo aquel que se vuelva a Él. Y eso significa que estamos incluidos dentro de aquellos que pueden recibir el don del Espíritu. El Señor lo otorga, el Señor lo ofrece, pero a nosotros nos toca recibir el don. Es un repaso breve acerca del sermón, del mensaje que Pedro predica el día de Pentecostés. Pero hay una pregunta: si el don, si la promesa, si el bautismo del Espíritu Santo también nos incluye a nosotros, ¿cómo puedo recibir este bautismo en el Espíritu Santo? Como les comenté, no hay reglas estrictas, porque es un regalo y está sometido a la soberanía del Señor. Pero sí hay ciertos principios para recibir el bautismo en el Espíritu Santo que podemos prepararnos, que podemos seguirlos para recibir este regalo. Primero, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer principio para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Obedecer lo que Pedro dijo a la multitud. Arrepentirse, creer el Evangelio y bautizarse en agua. ¿Has tenido un encuentro genuino con el Señor Jesús? Esa es la primera pregunta. Nadie que no haya nacido de nuevo puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Es el primer requisito para el bautismo en el Espíritu Santo. Haber nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo, si no has tenido un encuentro genuino con el Señor Jesús, puedes hacerlo en este momento. El Señor Jesús nos habla y nos llama al arrepentimiento. 1 Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor está dispuesto para perdonarnos. El nuevo pacto en su sangre nos llama a la reconciliación con Dios, al perdón de los pecados, no por nuestras justicias, sino por la justicia de aquel que fue puesto en una cruz, sobre quien el Señor cargó nuestros pecados. Él murió, pero resucitó, y con eso venció a la muerte y venció al pecado, y su victoria es nuestra victoria. Amigo, el primer requisito para que tú puedas ser bautizado en el Espíritu Santo es que seas un creyente genuino, que hayas nacido de nuevo. Si no, no puedes recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Si tú ya has nacido de nuevo, la segunda pregunta que te hago es: ¿has sido bautizado en agua? El bautismo en agua es para los creyentes. Ese es el primer paso de obediencia de un nuevo creyente. No es antes de ser creyente, no es un ritual que mis padres hacen, es un acto de obediencia como respuesta a la fe puesta en el Señor Jesús. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 3 versos 21 y 22. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. La obediencia trae confianza a los hijos de Dios, y la obediencia es necesaria para desarrollar la fe, y la fe es necesaria para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Así que tú necesitas bautizarte si no te has bautizado. Si tú eres creyente en Jesucristo y no has sido bautizado, necesitas bautizarte. Ahora, aquí surge alguna duda. Voy a hacer un pequeño comentario al respecto del texto, porque dice el texto: bautícese
cada uno en el nombre de Jesucristo, está en el verso 38, para el perdón de sus pecados. ¿El bautismo es en el nombre de Jesús o es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Como un comentario aclaratorio nada más. Aquí en el nombre de Jesús significa por la autoridad de Jesús. En Mateo 28:19 encontramos la fórmula bautismal que dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un acto de adoración y servicio al Dios Trino y Uno. El nombre de Jesús no significa que te bauticen solo en el nombre de Jesús, sino significa que te bauticen por la autoridad de Jesús en el bautismo del Señor Jesucristo. Así que hago esta nota aclaratoria porque nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Dios es un Dios trino. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo es importante obedecer lo que Pedro dijo a la multitud: arrepentirse, creer el Evangelio y bautizarse en agua. ¿Puede ser bautizado en el Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua? Sí, el Señor es soberano. Pero lo normal, el orden normal es primero ser bautizado en agua y después ser bautizado en Espíritu Santo. Segundo principio, busca la promesa. Necesitamos fe para recibir las bendiciones de Dios. La fe es importante, es necesaria y es imprescindible para que podamos palpar lo que Dios tiene para nosotros. Nota lo que dice Romanos 10:17. Dice la palabra: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Como ya mencionamos, la buena noticia incluye el bautismo en el Espíritu Santo. Así que necesitamos enraizarnos en la promesa. Debes meditar en textos como Hechos 2:33, 2:38 y 39, en Juan 7:37 al 39, Juan capítulo 14 versos 16 y 17 y en Lucas 11:11 al 13. Todos estos pasajes nos hablan acerca de la promesa del Padre. Vamos a Juan capítulo 7, que es el que ya les comenté, para que veamos qué dice la palabra. Dice la palabra: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Qué interesante, porque dice la palabra que el Espíritu se le daría a todo el que creyera en él. O sea que la condición para recibir el agua viva es creer en él. Notan el pasaje, notan el orden. Creo en él y entonces recibo el agua viva, y el agua viva es el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Un momento, pero para creer en él yo necesito al Espíritu Santo. Sí, ya dijimos en otra lección anterior que recibimos el Espíritu Santo en el momento en el que creemos. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que primero creo y luego recibo el Espíritu? Si recibo el Espíritu para creer. Bueno, porque aquí se está refiriendo al bautismo en el Espíritu Santo, al don del Espíritu Santo, a la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo, la cual es una experiencia diferente a la regeneración. La Biblia es clara, es sencilla, no hay que buscarle nada más, solo creerla y ser humildes para romper nuestra necia estructura mental de una teología enraizada en el conocimiento de un sistema que trata de
encajonar a Dios dentro de una caja teológica. El Señor Jesús le dijo a los saduceos: ustedes yerran, se equivocan porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Y estos hombres eran súper estudiosos de la palabra. Necesitamos fe para creer como niños. Tercer principio: pide y prepárate para recibir el precioso don. Lucas 11:13. Vamos a Lucas 11:13. Recuerda que el que no recibe como un niño el reino de Dios nunca lo puede ver. El que no se hace como niño no puede ver el reino de Dios. Se requiere humildad para conocer al Señor, porque dice la palabra que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Lucas 11:13. Si alguien te dice que estás loco por hablar en lenguas, por buscar el bautismo en el Espíritu Santo, por ser pentecostal, también le dijeron loco al Señor Jesús, y también le dijeron loco a los primeros creyentes. El primer grupo de miembros de la iglesia no tuvo un orden de culto con piano, con teclado, con oración de ofrecimiento y luego sentarse y pararse. No hubo nada de eso. En el primer culto de la iglesia, en el primer servicio de adoración de la iglesia, en la primera reunión oficial de la iglesia, el Espíritu Santo marcó la dirección, el orden y los sucesos. Y no hubo ningún orden hecho por los hombres, sino que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y fue un espectáculo y un show de tal suerte que les llamaron locos. Ahí lo dejo nomás ahí. Lucas 11:13 dice la palabra: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Nuevamente, aquí Jesús se está refiriendo a creyentes, porque ya habla de una relación de hijo a padre. Y para que podamos ser hijos de Dios, tenemos que recibir, creer el Evangelio. Es la única manera de ser hijos de Dios, porque dice Juan que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a ellos se les ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Un momento. Entonces, ¿por qué Jesús le dice a los hijos de Dios que pidan al Espíritu Santo para que se los dé, si ya tienen al Espíritu Santo? Nuevamente, porque aquí estamos viendo que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia distinta y posterior a la regeneración. Si no, este pasaje no tendría ningún sentido. Hay que orar, hay que pedir al Señor, pero en actitud de gratitud y fe. Esto ya lo comenté en otra lección anterior, así que no voy a ahondar más. Para ir cerrando esta lección, cuarto principio para recibir el bautismo en el Espíritu Santo: por fe pon tu parte para recibir el don. Primero, si tú no crees en el bautismo en el Espíritu Santo, o crees que no es necesario para tu vida como creyente, muy difícilmente lo vas a recibir, porque esa actitud es una actitud de orgullo, y Dios resiste a los orgullosos. Ahora, si tú lo crees, necesitas entender que todo milagro tiene dos partes. Hay dos trabajos: el trabajo de Dios y nuestro trabajo. Yo no puedo hacer el trabajo de Dios, del Señor, que es derramar su Espíritu, pero el Señor no va a bajar a hacer mi parte. ¿Se acuerdan cuando Pedro caminó sobre el agua? Pedro caminó sobre el agua por el poder del Señor Jesús. Eso es indudable. Nadie puede decir que fue el poder de Pedro. No, fue el poder del Señor Jesús. Pero no fue Jesús quien caminó por Pedro. Pedro tuvo que bajar de la barca, Pedro tuvo que dar el paso por fe. De la misma manera que la parte de Pedro fue caminar, nuestra parte en el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas, que es un milagro, nuestra parte es hablar. Jesús invitó a Pedro, Pedro creyó y caminó,
Y de la misma manera el Señor Jesús nos invita a creer en la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos y empezamos a hablar en lenguas según el Espíritu nos va dando la capacidad. A veces la voz del Espíritu Santo viene como un susurro. Cuando escuchamos ese susurro, entonces empezamos a hablar y empiezan a salir nuevas lenguas desde nuestro corazón, de nuestro espíritu. Otras veces desciende como electricidad desde la punta de la cabeza hasta los pies. Otras veces es como un fuego que empieza a quemar tu corazón y algo quiere salir de tu boca. Es ahí cuando empieces a sentir la presencia del Espíritu derramándose sobre ti, que necesitas empezar a hablar en lenguas. Un error muy grande cuando quieres ser bautizado en el Espíritu Santo es estar orando en silencio, orar en tu mente y no abrir tus labios, porque entonces no va a suceder el milagro, porque no estás dando tu parte. Tu parte es que con fe sincera como la de un niño creas que el Espíritu te va a capacitar para hablar en lenguas. Entonces el Señor Jesús te bautiza en el Espíritu Santo mientras tú hablas las palabras que por fe estás recibiendo por parte del Espíritu Santo. Tú hablas, no el Espíritu Santo. Algunos creen que el Espíritu Santo va a hablar. No, son los creyentes los que hablan las lenguas y es el Espíritu Santo quien los capacita para hablar en una nueva lengua. Y cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo y empiezas a hablar en nuevas lenguas, entonces debes ejercitar la oración en lenguas todos los días para edificarte espiritualmente. Termino. 1 Corintios 14, 4. Solo para recordar, esto ya lo comentamos también en una clase anterior. 1 Corintios 14, 4 dice: la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. El que ora en lenguas, el que habla en lenguas, se fortalece a sí mismo espiritualmente. Y recordemos la exhortación de Judas en el versículo 20, que dice: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. Deben orar en el poder del Espíritu Santo, y orar en el poder del Espíritu Santo es orar en lenguas, es la oración en lenguas. De eso ya hablé en unas lecciones anteriores, así que no voy a ahondar más en este punto, pero sí te animo a que sigas estos principios. Si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo, asegúrate de que cada uno de estos principios sea una realidad en tu vida y haz tu parte. Créele al Señor, y cuando tú crees que Él te quiere dar este hermoso regalo, entonces van a empezar a brotar de ti esas lenguas que el Señor te quiere dar para que ores y te fortalezcas en el Espíritu.